Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Ricardo, a Raúl, a los organizadores el poderme permitir en este espacio. Y bueno, brevemente quisiera utilizar medio minuto para contarles un poco de dónde vengo y sobre ahí está mejor, y sobre qué o desde qué lugar quisiera plantearles o enfatizar o llamar su atención sobre un conjunto de prácticas de interacción entre científicos y artistas. Yo soy socióloga, me dedico a los estudios de la ciencia y la tecnología, y van a entonces notar que es desde este lugar desde el cual yo analizo o reflexiono algunos aspectos que tienen que ver con las interfaces que están apareciendo en los vínculos entre científicos y artistas, para poder pensar a partir de ahí las implicancias que tienen ese tipo de interacciones en relación a otro problema, sobre el cual no vamos a tener mucho tiempo para explayarnos, pero me parece que está bueno que quede planteado, que es el problema de la democratización de la ciencia y la tecnología, o en otros términos, el problema de la apertura social de la ciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, desde acá es digamos, el marco desde el cual presento la charla. La charla se llama La convergencia de las dos culturas en el desarrollo de una epistemología cívica, condensando básicamente lo que les acabo de contar. Si uno analiza los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, uno lo que encuentra es que en los últimos años han reparado en un rostro de la ciencia que ha tendido a pasar o tendió a pasar relativamente inadvertido, que es un rostro más bien visual, ¿sí? Hace un rato estuvimos escuchando algunas perspectivas y planteos que tienen que ver con los sonidos. Yo voy conmigo, o les propongo que ahora no escuchemos tanto y sí veamos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es una serie de estudios o de procesos que han reparado en un rostro visual de la ciencia, y lo que vamos a ir viendo es cómo ese carácter visual de la ciencia propicia el vínculo con ciertas vertientes del arte digital contemporáneo. Lo que ustedes están viendo ahí en esta diapositiva son básicamente algunos tópicos que han entrado en las agendas de investigación de los estudios de la ciencia en relación con este carácter visual, que sea como, digamos, así como un arqueólogo encuentra un fósil, de alguna manera los estudios estos han encontrado este carácter visual de la ciencia, que no es nuevo, pero para las agendas de trabajo sí lo es. Si uno mira entonces lo que se ha investigado hasta el momento en relación con esto, llama la atención que el vínculo entre la ciencia y el arte contemporáneo no esté presente como uno de los tópicos más asiduamente estudiados en relación a la visualización científica contemporánea. Y eso a mí me llamó realmente la atención, en particular si uno tiene en cuenta que la interacción entre las artes visuales y la ciencia contemporánea presenta implicancias no solo para el arte, digamos, esa sería la lectura más bien clásica de la relación ciencia y arte, no hay una incidencia unilateral de un ámbito sobre otro, pero desde lo cognitivo esta interacción también presenta importantes implicancias para la práctica científica. Y desde acá entonces es donde yo empecé a indagar un poco la interacción entre los científicos y los artistas. Es interesante advertir que desde la década del 90 uno encuentra en muchos laboratorios, principalmente europeos, pero también se suman laboratorios norteamericanos y en los últimos años algunos asiáticos, uno encuentra en los laboratorios no solo científicos, sino también artistas. Y la pregunta elemental que surge es ¿qué hace un artista en este lugar? Y lo que empieza uno a advertir si analiza las interacciones entre los científicos y los artistas son cosas como las que estamos viendo. Uno tiene imágenes de la ciencia, así que es lo que ven acá, el órgano de Corti, bueno, casualmente tiene que ver con la estructura del oído, y lo que ve uno en la otra imagen es la transformación de esa imagen en un objeto artístico, ¿sí? Aquí básicamente uno lo podría apreciar como un proceso que tiene implicancias para el arte en términos de exploración estética, por ejemplo, pero vamos a ver que este no es el único camino desde donde el arte puede sacar partido. Lo interesante acá en esta relación que se establece entre la ciencia y el arte, o lo que a mí me parece un punto interesante, es que la tecnología, que digamos es el otro de los elementos que nos convocan esta jornada, no aparece acá como algo enajenante, digamos así, a lo Heidegger, digamos, ¿no? Como un elemento que de alguna manera nos confunde respecto a la eventual esencia de algún ser o
o cosas así, sino que en realidad la tecnología aparece como la condición de posibilidad de este diálogo entre científicos y artistas. Bueno, lo que entonces uno tendría que, o lo que se presenta como interesante para explorar es cuál es el rol de esa tecnología y qué formatos van adquiriendo estas interacciones, tanto para el artista en el sentido de qué gana el artista estando en un laboratorio, como para el científico, en términos de qué gana un científico teniendo en su laboratorio no solo tesistas, doctorandos, ayudantes o técnicos, sino también gente del arte. En primera instancia uno tendería a pensar que esta mutua implicación de la que les estoy hablando de la ciencia y el arte contemporáneos atenta contra la famosa tesis de Snow, que es el señor que ven ahí, de una inconmensurabilidad entre las dos culturas, que hoy estuvo presente en varias charlas, ¿sí? Lo que planteaba Snow era que el arte y la ciencia son mundos completamente diferentes que no tienen posibilidad de vinculación entre sí. Pero en realidad, si uno hurga un poquito más a fondo en todo este proceso, uno lo que encuentra es que en realidad estas interacciones van a favor de Snow, pero de otro Snow. Snow planteó la tesis de la inconmensurabilidad entre las dos culturas en el año 59, pero unos años más tarde, 5 años más tarde, escribió una suerte de texto donde se contradijo de esa postura tan radical, que es el segundo libro al que está mencionado en la diapositiva, y allí lo que planteó Snow es la posibilidad de definir una tercera cultura conciliadora de las otras dos, conciliadora de la ciencia y el arte. Si uno separa desde las tecnologías que usualmente pueblan los laboratorios científicos, uno lo que encuentra es que en este sentido la tercera cultura parece no haber tomado forma hasta hace muy recientemente, hace muy poquitos años. Los primeros antecedentes de este tipo de interacciones entre científicos y artistas mediadas tecnológicamente, uno los encuentra en los años 80 y, digamos, por ejemplo, Donna Cox, y uno lo que encuentra son experiencias más bien esporádicas y basadas en contactos personales entre científicos y artistas. Pero desde la década del 90 en adelante uno lo que encuentra en torno a algunas de las instituciones como las que ven en la diapositiva es que estos formatos de interacción han adquirido un mayor grado de institucionalización. Ya hay programas que estimulan estadías de artistas en laboratorios científicos y hay programas que encuadran la interacción entre el científico y el artista. A mí en lo personal me interesa esta interacción, como les dije, en relación a un conjunto de tecnologías que básicamente son las computadoras, los microscopios y los telescopios, porque son las tecnologías que yo encuentro en los laboratorios que venía analizando. Pero esto no quiere decir que esta interacción entre ciencia y arte se restrinja a este tipo de mediación tecnológica, sino que uno puede encontrar otras. Digamos, uno tiene vínculos entre teoría astronómica, la literatura, entre el diseño de moda, la investigación biomédica, entre, por ejemplo, la danza o la coreografía y la fisiología, etcétera. O sea, hay varios tipos de diálogos distintos entre la ciencia y el arte tecnológicamente mediados, pero a mí me interesan en particular estos, los diálogos que se constituyen en relación a estas tecnologías. Lo que ustedes ven abajo de cada una de las tecnologías, la computadora, el telescopio y el microscopio, son algunos ejemplos de los formatos típicos de visualización científica que se generan con esos aparatos. Y si uno analiza, antes de pasar a la interacción ciencia y arte, ¿qué pasó cuando esos artefactos se metieron en las prácticas de laboratorio? Uno lo primero que encuentra es que dio lugar a un gran incremento del uso de las visualizaciones en la práctica científica. Si uno toma disciplinas como por ejemplo la física, uno encuentra que hasta fines de los años 80, los artículos en física, ustedes acá están viendo cómo se presenta un artículo en una de las revistas de física, ¿sí? Y uno ve que hay recursos multimediáticos, que que están puestos como un adicional al texto, digamos, lo cual supone que la imagen es un elemento tan elemental como otros recursos representacionales que están implícitos en el texto para dar solidez a un argumento científico. Esto antes de los años 80 en disciplinas como la física uno no lo encontraba. Entonces, de alguna manera uno tiene un primer registro de que el impacto de estas tecnologías en los laboratorios tuvo que ver con el reconocimiento de que el recurso visual en sí mismo en la ciencia constituye algo con valor epistemológico propio, ¿sí? Es algo que por ahí parecería un lugar común, pero
dentro de algunas disciplinas hubo un cambio epistemológico radical para que se pudiera hacer este tipo de evaluación. Otro aspecto del impacto de estas tecnologías en los laboratorios tiene que ver con que desde los años 80 entonces hasta ahora, los científicos no solo utilizan más las visualizaciones de lo que lo hacían antes, sino que además utilizan otro tipo de visualizaciones. Entonces es interesante si uno se repara o le presta atención a este rostro social de la ciencia. Uno encuentra imágenes claramente nuevas respecto a lo que podrían ser los diagramas bidimensionales o los esquemas simbólicos. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es una herramienta visual que se analiza en el estudio de sistemas complejos que se llama mapa de Poincaré. Y lo interesante de este tipo de recursos visuales es que el rol que tiene esta imagen en la labor científica no es dar lugar a una inspiración para una formalización matemática, por ejemplo, sino dar lugar a otras imágenes. Esto también cambia la relación entre imagen-sujeto desde un plano cognitivo. Hasta fines de la década de los 80, el rol que tenía la visualización científica en la práctica científica era dar lugar a recursos representacionales lingüísticos. Se los traduzco en criollito esto. Es decir, que de una imagen uno pueda elaborar o de alguna manera inferir una fórmula, ¿sí? Ahora el juego de la ciencia cambió. Ahora el juego de la ciencia consiste que de una imagen, por ejemplo, uno obtenga otra imagen, porque se sobreentiende que en la imagen está todo lo importante en relación al fenómeno que uno quiere analizar. Otro aspecto interesante de estos nuevos recursos visuales que aparecen en la ciencia, nota al pie, ustedes van a ir viendo ahora algunas imágenes que están sacadas de los covers de la tapa de Physical Review Letters, que es, me especializo en física, creo que por ahí ya que cayó eso en la charla, pero son las tapas que aparecen en cada uno, es una revista semanal, ¿sí? Y estas son las imágenes con las que trabajan los científicos en los laboratorios, y estas son imágenes relevantes para procesos físicos de los cuales no tenemos ni idea en este momento. Lo interesante es que estas imágenes pueden referir tanto a procesos físicos reales, digamos, como a procesos informáticos, ¿sí? O sea, como que la visualización científica rompe con esta idea de que hay una relación directa entre la representación y eventualmente aquello que es representado. Y este hecho de que puedan referir a dos tipos de ontologías distintas le da a la visualización científica un carácter dinámico y autónomo, que vamos a ver es un rasgo interesante si uno piensa qué pasa con las visualizaciones científicas en relación con la labor artística. El científico puede manipular estas imágenes, rotarlas, deformarlas, eliminarles información espuria, agregarles nueva información, es decir, realiza en relación a estas imágenes un trabajo compositivo bastante similar al trabajo compositivo que realiza un artista en relación con otros objetos visuales. Y esto en realidad es tal vez el elemento primordial que da lugar a que en el seno de la ciencia contemporánea empiecen a surgir ciertos movimientos de arte que, inspirados en estas imágenes o toman estas imágenes como punto de partida para generar otros objetos de arte. Lo que estamos viendo acá son ejemplos de fotografía científica. ¿Vamos bien de tiempo? Perfecto. Y lo que uno empieza a ver también es que, al igual que lo que ocurrió en la fotografía artística, en la fotografía científica también permea esta idea de composición. Esto es una fotografía de una membrana en particular, y lo que hace el científico acá es tomar decisiones arbitrarias sobre el color, la textura, los ángulos de cámara, las condiciones de luminosidad, de la misma manera que un fotógrafo artista hace o desarrolla este proceso compositivo en relación a los objetos que genera. Esto es interesante porque rompe de alguna manera con la idea de que en ciencia uno tiene una reproducción fotomecánica, digamos, que tiene como telón de fondo algo así como un naturalismo objetivista. Y lo interesante es que se instala como uno de los requisitos de la práctica científica el hecho de que los recursos visuales que se generan dentro de la ciencia no solo intentan de alguna manera clarificar el fenómeno que se está analizando, sino también generar objetos visuales que atraigan la atención de otros observadores, ¿sí?
en un congreso de física, por ejemplo, es tan importante tener una buena idea como una buena imagen de esa idea, si no, pasa relativamente inadvertido. Acá estamos viendo otro ejemplo de fotografía científica, otra de las tapas del Physical Review Letters, y lo interesante de las decisiones o de los criterios composicionales a los que yo me referí anteriormente es que en algunos casos incluso pueden llegar a contradecir principios básicos de la ciencia. Generalmente eso no ocurre, pero en algunos casos sí. Y acá yo les traje para compartir dos ejemplos. Este, que es del de David Malin, que es un astrónomo, lo que ustedes están viendo ahí es una galaxia en formación, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es la puesta en práctica de criterios composicionales. Él desarrolló una técnica que llamó sintetización del color, donde utiliza el color como una variable para distinguir planos y distancias, ¿sí? Acá uno no tendría problemas en relación a que el criterio compositivo de la imagen atente contra algún principio de la práctica científica. Pero miren lo que pasa acá. Lo que están viendo ustedes ahora es una fotografía de Phyllis Frankel, una científica de Massachusetts, y lo que están viendo son dos variedades de un mismo tipo de hongo, Candida albicans, que es un hongo muy común. Una de las cepas ha tenido una mutación genética. Y lo que ha hecho Frankel en sus fotografías es cultivar estas dos cepas en el mismo plato. Esto claramente atenta con la regla básica del laboratorio, que es jamás has de mezclar dos cepas diferentes en un mismo plato. Ahora lo interesante es por qué Frankel hace esto. Y hace esto porque así como Malin desarrolló su técnica de sintetización del color inspirado en los artistas, o sea, toma un recurso del arte para ampliar el horizonte cognitivo de la ciencia y distinguir planos y distancias, Frankel hace lo mismo en relación con la posibilidad de aumentar visualmente el contraste entre los objetos fotografiados. En un sentido, entonces, las fotografías con las que se vale la ciencia contemporánea experimentan la misma condición de ilusión de realidad que tienen las visualizaciones de base computacional, porque en un sentido estricto, ni las galaxias de Malin ni los hongos de Frankel existen tal cual uno los ve. ¿Sí? Lo que tenemos acá es el desarrollo de la visualización como un recurso para ampliar el horizonte cognitivo, pero no nos están diciendo que lo que existe es lo que vemos, ¿sí? Acá estamos viendo una imagen interesante donde uno tiene en el fondo una fotografía del objeto y delante en colores la simulación de ese mismo objeto. Me pareció interesante traerlo como ejemplo de la tensión en el medio de la cual se desarrolla la visualización científica contemporánea. Estos recursos, ya sea que estén generados mediante herramientas informáticas o mediante tecnologías de visualización de alta resolución como microscopios o telescopios, lo que constituyen son objetos visuales sobre el cual trabaja actualmente el científico en torno a un proceso compositivo que responde a un doble imperativo. Por un lado, al imperativo científico de identificar patrones y agrupamientos de patrones, pero por otro lado responde a un imperativo propio del arte, que es asumir que el que observa es parte, digamos, o un sujeto activo de lo que es observado, y es asumir consecuentemente que aquello que se observa no es algo pasivo, sino que resulta de esta interacción o de este proceso del mirar o del ver. Es esta concepción que subyace en estas representaciones lo que contribuye a explicar, para mí, no solo el hecho de que los científicos contemporáneos hablen más de belleza y de elegancia que los artistas, entre paréntesis, algo que resulta bastante curioso. Hay un par de encuestas hechas casualmente por alguna de las fundaciones que les mencioné anteriormente, donde uno encuentra que estos conceptos, belleza, elegancia, tradicionalmente asociados al arte, son más utilizados por los científicos en la jerga cotidiana del laboratorio que por los propios artistas al momento de evaluar su trabajo. Bueno, y es este doble imperativo en torno al cual se desarrolla la visualización científica, lo que vamos a ver promueve que el arte encuentre en este tipo de ciencias un espacio para desarrollarse.
Y lo que me gustaría que empecemos a advertir es cómo entonces en este encuentro se abre también una posibilidad para que uno como sociedad o como cultura pueda tener una ciencia distinta a la que estamos acostumbrados o a la que se refería Guillermo hoy a la mañana cuando hablaba del mecanismo de los siglos XVII, XVIII y XIX. El hecho de que estas visualizaciones puedan dar lugar a objetos de arte no descansa solamente entonces en el hecho de que sean lindas, ¿sí? O sea, tengan una belleza inherente, digamos, porque eso casualmente para el arte actualmente no define nada. El punto interesante es que estas imágenes se encuentran con la posibilidad de que su función cognitiva, de que la función cognitiva que les dio origen pueda ser alterada. Y es esa alteración la que habilita un proceso a través del cual artistas mediante pueden constituirse en objetos de arte o en objetos que, en términos de lo que nos interesa de acá, trascienden, ¿sí?, el criterio de demarcación científica. En varios sentidos uno puede pensar que el reemplazo de la función cognitiva de las imágenes científicas o su complementariedad por algún otro tipo de función guarda interesantes paralelismos en relación a lo que ha pasado en el arte con otros objetos. Por ejemplo, el mingitorio de Mont-Iron-Mont y Fontaine de Duchamp, o las cajas brillos de Harvey y las cajas brillo de Andy Warhol, ¿sí?, objetos que fueron extrapolados de la vida cotidiana, incorporados a otro contexto interpretativo y constituidos en objetos de arte. El trabajo de Bunge, que es un científico de la Universidad de Sussex, es un ejemplo de cómo uno puede suspender la función cognitiva de las visualizaciones científicas y, al igual que Duchamp o de Warhol, poner ese objeto a jugar en otro contexto interpretativo y a través de ese proceso constituirlo en una obra de arte. Lo que hace este señor es analizar redes discretas y sistemas caóticos, y en su laboratorio se generan imágenes como esta. Lo que hace Bunge para generar objetos de arte a partir de esas imágenes es quitarle justamente aquello que se vuelve importante para el científico. Son esos marcadores semánticos que uno ve ahí. Vamos, si volvemos a la diapositiva anterior, uno no lee acá, no tiene referencia de qué se tratan los distintos pequeños atractores que están dando vuelta por ahí. En cambio acá tenemos una clarificación conceptual que nos da de alguna manera una coordenada hermenéutica para poder interpretarlos. Al quitarles eso, de la misma manera que Duchamp quitó el contexto interpretativo de la fábrica, el mingitorio, cuando lo puso en el marco de una galería de arte, un poco Bunge hace lo mismo. Ahora, lo que nos muestra Bunge es una manera de suspender una función cognitiva de la visualización científica y dar lugar a un objeto artístico. Pero no es el único proceso que aparece en relación a las visualizaciones científicas. Ahora vamos a ver otros dos ejemplos donde la función cognitiva, y acá empieza lo interesante para mí, no es reemplazada, sino que se mantiene y es complementada por otra función. Lo que ustedes están viendo ahí en realidad es una instalación móvil, pero no pude acceder a un video de calidad, que se llama Magic Forest. Y esta obra, sobre lo que trata, es una instalación cíclica que adentra al observador en el desarrollo del sistema cerebral, ¿sí? Entonces uno empieza con un sistema que tiene pocas redes neuronales y pocas sinapsis, a sistemas que tienen una alta estimulación y una densidad de dendritas o sinapsis, a digamos, imágenes cerebrales de personas mayores, donde claramente esa actividad cerebral está comenzando a apagarse. Por eso es que usted, no sé si se ve bien por la luz, ven que en un momento hay como bosques bastante invernales, ¿no?, que hasta lúgubres parecen, porque hay apenas unas dendritas, y después uno encuentra como bosques mucho más densos, y eso está marcando distinto nivel de actividad cerebral. Ahora, ¿qué es lo interesante del trabajo de Carney, el artista que hizo esta instalación? Es que él tomó de base las imágenes de Richard Wingate, que es un neurólogo, que justamente empezó a generar estas imágenes para trabajar sobre el deterioro de la memoria. Entonces, en relación a lo que planteábamos en el título de la charla,
uno acá ya lo que ve es que cuando se puede complementar la función cognitiva de la visualización científica por otra, el arte da lugar a un nuevo tipo de vínculo entre la ciencia y la sociedad, porque claramente resulta más amigable, al menos en principio, entender el funcionamiento cerebral en estos términos que en términos de un paper, ¿sí?, donde uno ya, digamos, hasta en primera instancia se encuentra con palabras como dendrita, sinapsis, ¿sí?, que por ahí para un público no experto no tienen por qué tener un sentido, un contenido semántico predefinido. Ahora lo que vamos a ver, antes de que se me acabe el tiempo, son otros dos ejemplos donde ocurre algo parecido pero en un sentido diferente. Lo que vimos en el ejemplo de Magic Forest es la posibilidad de que el arte promueva la comprensión pública de la ciencia, en el sentido de que el lenguaje visual del arte facilita el aprendizaje para un público lego no experto de lo que está sucediendo en determinados campos científicos. Ahora lo que vamos a ver acá es otro ejemplo de cómo puede complementarse la función cognitiva de las imágenes científicas, pero en un sentido bastante diferente. Esta obra se llama Monstrance y esta se llama Nébula. Ambas fueron realizadas por una fotógrafa británica llamada Helen Chadwick tras una estadía de 2 años en una unidad de asistencia para la fertilización en la Universidad de Bristol. Chadwick tuvo que aprender a manejar las pipetas y absorber, digamos, embriones, manipularlos, o sea, tuvo que aprender para realizar estas obras las mismas técnicas que utilizan los científicos para realizar su labor. Ahora veamos lo que pasa con el tratamiento que hizo Chadwick de las imágenes científicas de ese laboratorio. Ustedes están viendo acá una imagen y claramente podrían estar asociándola a una gargantilla, ¿sí?, como si fueran piedras preciosas. Pero ustedes lo que están viendo son embriones en distintos estadios de reproducción celular que fueron desechados para la implantación uterina, de la misma manera que veíamos o vemos esas también como si fueran piedras preciosas, esos también son embriones descartados para la implantación. Acá claramente Chadwick no apela a lo que apeló Carney en Magic Forest en intentar ampliar el horizonte cognitivo de la ciencia en el sentido de involucrar a un público no experto en lo que acontece en la ciencia, sino que acá lo que vemos es el desarrollo del potencial crítico del arte, ¿sí? La crítica es un elemento fundamental del arte y acá la vemos como desplegada por excelencia en el sentido de que Chadwick logra pararnos frente a este objeto visual en un sentido que a uno lo confunde, porque en primera instancia uno lo ve como algo bonito, lindo, interesante, pero cuando advierte de qué se trata en el fondo, automáticamente el observador queda en una posición de tener que decidir si es correcto o no que haya una ciencia que establezca criterios de selección en relación a la vida. Entonces acá lo que tenemos es otro tipo de vinculación a través del arte en relación al vínculo ciencia-sociedad. ¿Sí? Una relación donde el arte lo que posibilita es el involucramiento de la ciudadanía en la evaluación de los riesgos o en la definición de las agendas de investigación. Ya me estoy quedando sin tiempo. Solamente igual déjenme mostrarles algo para que no quede, porque no sería mi intención, que esta vinculación esta vinculación de la ciencia y el arte en relación a las tecnologías que les mencioné, solo es unilateral en el sentido de que el arte encuentra en la ciencia o motivos para desarrollarse o nuevos objetos o nuevos materiales, como mencionaban hace un rato, en el sentido de nuevos horizontes de desarrollo. Solo para terminar quisiera comentarles la relevancia que tiene también la incorporación de los artistas en los laboratorios en relación con el desarrollo de herramientas de visualización que se vuelven sumamente importantes para el análisis de problemas científicos como los fenómenos complejos. Lo que están viendo acá es cómo opera en la asignación de color un programa, un editor de color que desarrolló Donna Cox, una artista, en un laboratorio poblado de matemáticos, entomólogos, astrofísicos, ¿sí? Y ella les ofreció la posibilidad de pensar
al color como un recurso cognitivo relevante, en el sentido de que es un recurso que permite distinguir no solo variables, sino también discrepancias entre variables. Así que también les quería comentar eso. Acá vemos un poco las posibilidades cognitivas de lo que mencionaba Cox en relación a la labor cotidiana de los científicos. Esta es la misma imagen traducida en distintas visualizaciones, digamos, donde han operado distintos criterios compositivos. Cada transformación de color, de luz, de luminosidad, le permite al científico identificar relaciones entre variables que de otro modo no lo serían. Y antes de que me pidas el micrófono y me tenga que callar, quiero terminar con esto, que un poco también lo mencionaba Guillermo hoy a la mañana. Casi parece trivial terminar con un mensaje de este tipo, la charla que les acabo de dar, en el sentido de el diálogo entre las dos, o pensar al diálogo entre las dos culturas como una oportunidad para la apertura social de la ciencia. Pero me parece que es interesante reparar en estas aristas que tiene la ciencia, es interesante reparar en la contribución que puede hacer el arte visual, en este caso, a la ciencia, en el sentido de atentar contra el concepto sacro de ciencia, un concepto de ciencia que está al margen de la sociedad o al margen de las preocupaciones sociales. Si uno analiza, por ejemplo, el Plan Bicentenario en relación a la política científica nacional, uno encuentra una clara preocupación de las autoridades por el tema de la democratización de la ciencia, la apertura social de la ciencia, pero uno lo que encuentra también es la tendencia a creer que las audiencias públicas, los foros, los focus group, son instancias resolutivas de la atención que encuentra la ciencia contemporánea en relación a la sociedad. Me parece que este tipo de interacciones ofrece un recurso adicional, que es el recurso del lenguaje del arte en sí mismo, del lenguaje visual del arte, como un elemento que evidentemente tendríamos que no dejar pasar de lado al momento de pensar estrategias de incorporación de la reflexión ciudadana en lo que acontece en la ciencia. Después de todo, lo que nos aglutina en este tipo de espacios es poder pensar una ciencia responsable en términos de ser una sociedad responsable de la ciencia que tengamos. Muchas gracias.